del laboratorio científico al laboratorio interior. Hasta ahora hemos descubierto que los sentimientos no son enemigos del conocimiento, son el comienzo de una investigación personal. Pero también descubrimos que en la vida cotidiana muchas veces no reaccionamos ante la realidad, sino ante la interpretación que hacemos de ella. Si nuestras interpretaciones aparecen antes que podamos decidirlas, y también nuestros sentimientos, entonces somos realmente libres. Bienvenidos a Filoparchando de la Noche, el momento en que la filosofía sale de los libros para encontrarse con nuestra vida cotidiana, con la ciencia, con el arte y los demás asuntos que nos constituyen. Filoparchando de la Noche, con su anfitrión, Wilder Carmona. Bienvenidos a un nuevo episodio de Filoparchando de la Noche, un espacio donde la filosofía abandona las aulas para sentarse a conversar con nuestra vida cotidiana. En los 2 episodios anteriores descubrimos que los sentimientos no son un obstáculo para el conocimiento, sino el punto de partida de toda investigación. También vimos que no reaccionamos directamente ante la realidad, sino ante la interpretación que construimos de ella. Pero hoy queremos dar un paso más. Si nuestros sentimientos, nuestros deseos e incluso muchas de nuestras decisiones parecen surgir antes de que podamos elegirlas, ¿somos realmente libres? A lo largo de este episodio exploraremos cómo millones de años de evolución pudieron dar origen a nuestras emociones. ¿Por qué los sentimientos pueden entenderse como una forma en que la vida evalúa su relación con el mundo y qué significa realmente ser libres desde la filosofía de Spinoza? En el camino dialogaremos con Schopenhauer, Merleau-Ponty, el budismo y la biología evolutiva, para descubrir que quizás la libertad no consiste en dejar de sentir ni en escapar de aquello que nos determina, sino en comprender cada vez mejor quiénes somos y el lugar que ocupamos dentro de la inmensa trama de la vida. Así que acompáñanos en este nuevo viaje filosófico, porque esta noche la pregunta no será solamente si somos libres, sino qué significa realmente vivir con libertad. Desde Guayabal, transmite La 15 Radio. ¿Por qué existen los sentimientos? La pregunta ya no es psicológica, es biológica. ¿Por qué evolucionaron? ¿Por qué no somos simples máquinas racionales? Los sentimientos son una tecnología evolutiva. Surgieron para mantener viva la vida. Por ejemplo, la lombriz. Cuando tocamos una lombriz, la lombriz se contrae. ¿Por qué? Porque su organismo evalúa automáticamente aquello que favorece o amenaza su conservación. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero muchísimo más complejo. Cuando alguien nos abraza, nos rechaza, cuando sentimos miedo, curiosidad, todos esos sentimientos son evaluaciones. Pero ¿qué ocurre cuando no es nuestro cuerpo el que resulta tocado, sino nuestra historia, nuestros afectos, nuestras expectativas o nuestra manera de comprender el mundo? Entonces ahí es cuando aparecen los sentimientos. Como si, además de una piel biológica, hubiéramos desarrollado también una especie de piel psicológica. Una piel invisible que reacciona cuando algo toca aquello que somos. Aquí vamos a mirar algo de fenomenología. Recordemos que la fenomenología es una corriente filosófica que busca comprender cómo experimentamos el mundo antes de explicarlo mediante teorías científicas o conceptos abstractos. En lugar de preguntarse únicamente qué son las cosas, se pregunta cómo aparecen ante nuestra conciencia y cómo las vivimos. Para la fenomenología, no somos espectadores separados de la realidad,
sino seres que existimos inmersos en ella y en constante relación con nuestro entorno. Esta idea fue desarrollada por Maurice Merleau-Ponty, quien profundizó el concepto de la carne del mundo, ese tejido común del que participan tanto quien percibe como aquello que es percibido. Maurice Merleau-Ponty fue un filósofo francés, nació en 1908 y murió en 1961. Fue uno de los grandes representantes de la fenomenología y dedicó su obra a comprender cómo vivimos y cómo percibimos el mundo, defendiendo la idea de que no somos observadores externos de la realidad, sino parte de ella, inmersos en un mismo tejido de existencia. En su libro Lo visible y lo invisible, escribe: la carne no es materia, no es espíritu, no es substancia. Sería necesario para designarla el viejo término de elemento, en el sentido en que se lo usa para hablar del agua, del aire, de la tierra y del fuego, es decir, en el sentido de una cosa general a medio camino entre el individuo espaciotemporal y la idea, suerte de principio encarnado que importa un estilo de ser, en todas partes donde encuentra una parcela de él. La carne es, en este sentido, un elemento del ser. Somos música, somos arte, somos información, somos comunitarios, somos la 15 Radio, la tuya. Somos la emisora comunitaria de la Comuna 15. Con ello, Ponty nos invita entonces a comprender que no estamos frente al mundo como un observador contemplando un paisaje, sino que formamos parte de una misma trama de existencia. Desde esta perspectiva, así como la piel responde cuando algo toca nuestro cuerpo, los sentimientos podrían entenderse como una especie de piel psicológica, la forma en que nuestra vida responde cuando el mundo toca nuestros afectos, nuestras creencias, nuestros recuerdos o nuestros proyectos. Tal cual como la piel nos informa cuando algo toca nuestro cuerpo, los sentimientos informan cuando algo toca nuestra manera de existir. Esto es muy interesante porque nos ayuda a mirar esta cuestión de los sentimientos como evaluadores. En el primer episodio tuvimos en cuenta la idea de los sentimientos epistémicos, según la cual la mente no solo conoce, también evalúa continuamente la calidad de su propio conocimiento, algo que tiene que ver mucho con la metacognición. Por ejemplo, la duda nos podría informar cuando algo no nos cuadra, la curiosidad nos impulsa a la investigación, a investigar algo, la sorpresa señala que nuestras expectativas han sido desafiadas, la eureka nos comunica que hemos alcanzado una interpretación más coherente acerca de algo. Entonces los sentimientos funcionan como un sistema de evaluación que orienta la búsqueda del conocimiento. Pero tal vez este mecanismo sea mucho más antiguo que la ciencia, sea algo evolutivo. Mucho antes de que existieran filósofos o investigadores, la propia vida ya necesitaba evaluar constantemente su relación con el entorno. Un organismo incapaz de distinguir entre aquello que favorecía su existencia y aquello que la amenazaba difícilmente habría sobrevivido, ¿cierto? Desde las formas más simples de vida hasta los seres humanos, la evolución fue refinando esa capacidad de evaluación. Primero mediante reacciones biológicas, después mediante sensaciones, más tarde mediante emociones y finalmente mediante sentimientos cada vez más complejos. Podríamos decir que la evolución no solo desarrolló órganos para percibir el mundo, también desarrolló sistemas para valorar lo que ese mundo significaba para la vida. Entonces, si como afirma Spinoza, cada cosa en cuanto está en ella se esfuerza por perseverar en su ser, eso fue lo que él llamó conatus, más adelante lo veremos, entonces los sentimientos pueden entenderse como señales que orientan ese esfuerzo. Algunos afectos aumentan nuestra potencia de actuar porque favorecen nuestra capacidad de comprender, de cooperar, de aprender o de adaptarnos. Otros la disminuyen porque nos paralizan, nos confunden o nos mantienen sometidos a interpretaciones inadecuadas de la realidad. La alegría, por ejemplo, expresa para Spinoza
un aumento de nuestra potencia, y la tristeza una disminución. No porque una emoción sea buena y la otra mala en sentido moral, sino porque informan de la manera en que nuestra vida está siendo afectada. Sin embargo, aquí aparece una precisión fundamental. Que un sentimiento aumente o disminuya nuestra potencia no significa que siempre esté diciendo la verdad. El miedo puede protegernos de un peligro real, pero también puede surgir ante una amenaza imaginaria. Los celos, que ya lo hemos visto, pueden advertirnos de que un vínculo importante corre peligro, pero también pueden nacer de una interpretación completamente equivocada. Los sentimientos evalúan, pero la evaluación puede ser acertada o errónea. Precisamente por eso necesitamos la razón, no para erradicar los afectos, sino más bien para comprender las causas que los producen y verificar si la interpretación sobre la que se apoyan corresponde realmente con la realidad. En este sentido, entonces, la filosofía de Spinoza podría entenderse como cierto perfeccionamiento de un proceso evolutivo. La evolución nos dotó de sentimientos para orientarnos hacia la perseverancia en el ser, y la razón nos permite examinar esas evaluaciones, corregirlas cuando son inadecuadas y transformarlas en un conocimiento más verdadero. La libertad comienza cuando dejamos de reaccionar únicamente por lo que sentimos y empezamos a comprender por qué sentimos lo que sentimos. Por eso, para Spinoza, una vida más perfecta no es la que siente menos, sino la que comprende mejor las causas de sus propios afectos, y gracias a esa comprensión logra aumentar de manera estable su potencia de existir. Listo, entonces aquí vamos a hablar del conatus en Spinoza. Él decía que cada cosa, en cuanto está en ella, se esfuerza por perseverar en su ser. Pero él no habla solamente del ser humano, habla de toda la naturaleza, las plantas, los animales, los ríos. Nosotros intentamos perseverar, y el conatus entonces puede entenderse hoy como esa tendencia universal de los organismos vivos a conservarse, adaptarse y reproducirse. La evolución no tiene un propósito consciente, pero entonces selecciona aquellas formas de vida que logran perseverar. Por tanto, nuestros afectos pueden entenderse como herramientas que favorecieron esa perseverancia. El miedo protege, el apego favorece vínculos, la curiosidad impulsa el aprendizaje y el amor favorece la cooperación y el cuidado. Podemos decir entonces que las emociones podrían ser el lenguaje mediante el cual la vida protege la vida. Llegados a este punto, vamos a mirar dos de los conceptos más profundos de la filosofía moderna: el conatus de Baruch Spinoza y la voluntad de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer afirmaba que el mundo no está gobernado por la razón, sino por una fuerza irracional y ciega que llamó voluntad. En su obra El mundo como voluntad y representación escribe: el mundo es mi representación. O sea, no está diciendo que el mundo sea una ilusión o que no exista. Lo que quiere decir es que el único mundo al que tenemos acceso es el mundo tal como aparece en nuestra conciencia. Es decir, nunca conocemos la realidad desnuda. Siempre la conocemos a través de nuestros sentidos, nuestro cerebro y nuestras categorías mentales. Y también sostiene que esa representación tiene como fundamento una realidad más profunda, la voluntad. Es un impulso incesante de vivir, desear y seguir queriendo. Por eso afirma también una de las frases más célebres: el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Es decir, podemos decidir cómo actuar, pero no elegimos libremente el origen de nuestros deseos, de nuestros impulsos o de nuestras inclinaciones. Estos aparecen en nosotros antes de cualquier deliberación consciente. Spinoza comparte esa idea de que no somos absolutamente libres, pero interpreta ese impulso de una manera muy diferente. Lo llama el conatus y lo define como el esfuerzo mediante el cual cada quien persevera en su existencia,
Sin embargo, mientras la voluntad de Schopenhauer es una fuerza ciega que nos mantiene en un ciclo interminable de deseo y sufrimiento, el conatus de Spinoza no es un enemigo del que debamos escapar. Es más bien la expresión misma de nuestra esencia. El problema no es desear, sino desear desde la confusión, guiados por ideas inadecuadas que disminuyen nuestra potencia de actuar. Aquí resulta algo muy interesante, pues entonces recordamos la enseñanza del budismo. Para esta tradición, el sufrimiento surge del apego, del aferramiento a aquello que creemos indispensable para nuestra felicidad. Las personas, los bienes materiales, el prestigio, la juventud o incluso la propia idea que tenemos de nosotros mismos. Ese ego. De ahí que proponga un camino de desapego, no como indiferencia hacia la vida, sino más bien como una manera de relacionarnos con ella sin quedar esclavizados por nuestros deseos. Esta enseñanza ocupa un lugar central en las tradiciones nacidas en la India, especialmente en el budismo, donde se representa mediante la rueda del samsara, este símbolo del ciclo interminable del nacimiento, la muerte y renacimiento, impulsado por el deseo, el apego y la ignorancia. Mientras permanezcamos aferrados a aquello que creemos que debe permanecer para siempre, seguiremos girando en esa rueda de insatisfacción. Schopenhauer encontró en esta idea una profunda afinidad. Si la voluntad es una fuente inagotable de deseo y todo deseo lleva consigo la posibilidad de la frustración, entonces nuestra liberación solo puede alcanzarse debilitando ese querer constante. Pero en cambio Spinoza propone otro camino. No busca extinguir el deseo, porque hacerlo equivaldría a negar el propio conatus, ese impulso que constituye nuestra esencia, que es muy importante para seguir viviendo, para la vida en sí. Su propuesta más bien consiste en transformar nuestros afectos mediante el conocimiento. Comprender las causas de lo que sentimos permite que los deseos nacidos de la confusión sean reemplazados por otros más acordes con nuestra naturaleza racional. La libertad entonces no consiste en dejar de desear, sino en aprender a desear mejor, no en combatir el impulso de vivir, sino en orientarlo hacia aquello que realmente aumenta nuestra potencia de existir. Entonces, para Schopenhauer, la sabiduría consiste en silenciar la voluntad. Para el budismo, en liberarse del apego que alimenta el sufrimiento. Para Spinoza, en comprender el deseo y transformarlo en una fuerza consciente. Son tres caminos distintos que parten de una misma pregunta. ¿Qué hacemos con ese impulso profundo que llamamos vida? Bueno, ya en esta parte nos podríamos remitir a la pregunta fundamental del episodio. ¿Qué significa ser libres? Según Spinoza, los hombres se creen libres porque son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. Entonces la libertad no consiste en hacer cualquier cosa, consiste en conocer las causas, comprender por qué siento, comprender por qué deseo, comprender por qué reacciono. Entonces, como ya lo hemos dicho, cada emoción produce una hipótesis y la razón investiga si esa hipótesis es verdadera o no. Los sentimientos no son órdenes, son más bien preguntas. Después de comprender que nuestros sentimientos forman parte de un proceso de evaluación construido por la evolución, Spinoza introduce una distinción fundamental: padecer y obrar. Padecemos cuando nuestros afectos son provocados principalmente por causas externas que no comprendemos. Reaccionamos de manera automática, impulsados por el miedo, la ira, los celos o la tristeza, sin ser plenamente conscientes de por qué actuamos así. Obramos en cambio cuando comprendemos las causas de esos afectos y nos convertimos en causa adecuada de nuestras propias acciones. Pensemos en alguien que siente un profundo miedo al hablar en público. Si simplemente evita hacerlo, ese miedo continúa gobernando su conducta y limita su vida. Pero si decide investigar de dónde proviene ese temor,
comprende sus causas, practica y poco a poco transforma esa emoción en confianza. Entonces ya no está reaccionando pasivamente, está actuando. Lo mismo ocurre con los celos, con el enojo o con las discusiones. Mientras creemos ciegamente en la primera interpretación que nos ofrece nuestra mente, padecemos las circunstancias. Pero cuando examinamos nuestras interpretaciones, buscamos las causas y entendemos lo que realmente sucede, comenzamos a orar. La libertad para Spinoza no consiste en dejar de sentir, sino en dejar de ser esclavos de aquello que sentimos, transformando los afectos pasivos en afectos activos mediante el conocimiento. Podríamos decir que padecer es reaccionar, orar es comprender. Padecer es vivir gobernados por la primera impresión que nos ofrece la mente. Orar es detenerse, investigar y permitir que la razón transforme esa interpretación en una comprensión más adecuada de la realidad, en ese paso donde, para Spinoza, comienza la verdadera libertad. Habría que mirar entonces con ojos de la eternidad, que no significa pensar en otra vida, sino ampliar nuestra perspectiva de esta. Hay momentos en que dejamos de sentirnos como el centro del universo y comenzamos a percibirnos como parte de una realidad mucho más vasta. Al contemplar un bosque, un río o el cielo nocturno, comprendemos que nuestra respiración depende de los árboles, que nuestro cuerpo está hecho de los mismos elementos que la tierra y las estrellas, y que la vida que nos habita es el resultado de millones de miles de años de transformaciones de la vida misma. Eso no demuestra ninguna teoría filosófica, pero puede convertirse en el punto de partida para comprender mejor lo que Spinoza llamó la naturaleza. Teniendo en cuenta esto, yo creo entonces que el ego podría disminuir y todos nuestros problemas recuperarían su escala normal. Spinoza creía que gran parte del sufrimiento humano provenía de haber imaginado a Dios a nuestra propia imagen. Los hombres juzgan que los dioses están dotados de naturaleza humana porque ellos mismos la tienen. Es decir, proyectamos sobre Dios nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra voluntad e incluso nuestra forma de juzgar. Terminamos imaginando a un Dios que premia, castiga, se enfada, se complace o se decepciona como si fuera un ser humano, pero infinitamente poderoso. Cuando concebimos así a Dios, también comenzamos a interpretar los acontecimientos de nuestra vida como premios o castigos, alimentando la culpa, el miedo, la angustia y la sensación de estar permanentemente sometidos a un juicio. Spinoza propone una transformación radical de esa imagen. Dios no es una persona separada del mundo, es la totalidad de la naturaleza, el orden infinito del que todos formamos parte. Por lo tanto, comprender las leyes de la realidad deja de ser un desafío a Dios y se convierte en la forma más profunda de conocerlo. Ya no vivimos bajo la amenaza de un juez externo, sino como expresiones de una misma realidad infinita. Esa comprensión no elimina el dolor ni las dificultades de la existencia, pero sí puede liberarnos del miedo, de la culpa infundada y del sufrimiento que nace de creer que estamos separados del mundo. Comprender a Dios es, para Spinoza, comprender que pertenecemos a una totalidad de la que nunca hemos estado excluidos, y que cuanto más entendemos esa totalidad, más libres nos volvemos. Entender a Dios no como persona, sino como totalidad, como naturaleza, todo cuanto existe. Comprender la realidad es comprender a Dios.
todo cuanto es en Dios. Bueno, muchas gracias por escucharme en este nuevo episodio de Filoparchando de la Noche. Recuerden escuchar la emisora comunitaria de Guayabal, La 15 Radio, a través de nuestra página www.la15radio.com. Estos episodios se están subiendo a Spotify y a YouTube, para que por favor se suscriban. Y bueno, ya comprendimos entonces que los sentimientos aparecieron porque la vida necesitaba orientarse. La evolución nos dio emociones, la razón nos dio la posibilidad de comprenderlas y la filosofía nos dio un método para investigarlas. Entonces la libertad aparece cuando dejamos de reaccionar automáticamente y empezamos a comprender aquello que nos determina. La evolución nos dio un cuerpo capaz de sentir. La cultura nos dio un lenguaje para nombrar lo que sentimos. La filosofía nos dio las herramientas para comprenderlo. Por ello, la libertad consiste precisamente en ese paso, en transformar la reacción en comprensión. Somos seres finitos, hechos de agua, carbono, minerales y memoria. Durante miles de millones de años, la vida aprendió a adaptarse, a perseverar y a hacerse cada vez más compleja. Hoy, en nosotros, esa misma vida puede hacerse una pregunta que ninguna otra especie parece formular con la misma profundidad. ¿Quién soy y cómo debo vivir? Tal vez la libertad no sea escapar de la naturaleza, sino el momento en que la naturaleza llega a comprenderse a sí misma a través de nuestra conciencia. Ese podría ser el verdadero sentido del conatus, no solo perseverar en el ser, sino perseverar comprendiendo cada vez mejor qué significa existir. Muchas gracias a todos, que tengan feliz noche, hasta pronto. Bienvenidos a Filoparchando de la Noche, el momento en que la filosofía sale de los libros para encontrarse con nuestra vida cotidiana, con la ciencia, con el arte y los demás asuntos que nos constituyen. Filoparchando de la Noche, con su anfitrión, Wilder Carmona.